Bien, amigos, y tal y como les dije al inicio de este programa de hoy, este lunes, de inicio de semana, y como ya lo habíamos anunciado en semanas anteriores, se encuentra esta noche con nosotros de nuevo don Juan Francisco Artiles, presidente de Más por Telde. Buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches. Para, en esta ocasión, y después de hablar un ratito, ya atendemos los teléfonos a todos los ciudadanos de Telde que quieran preguntarle sobre la actualidad del municipio, sobre los problemas que está viviendo ahora mismo el grupo de gobierno, sobre Telde, pues pueden hacerlo con libertad absoluta. Los teléfonos los ponemos ahora mismo y en el mismo momento en que ustedes los vean en pantalla pueden iniciar la llamada si así lo estiman oportuno. El otro día habíamos acordado en que usted volviese porque, claro, hablamos poco tiempo. Fue una hora larga, pero... Y yo hablo mucho. Pero los problemas son muchos. Y además se están dando nuevos problemas. Se han generado otras situaciones que hacen que el grupo de gobierno ahora mismo esté en minoría, ¿no? Porque ese posible pacto atendiendo a otra fuerza política, pues, ¿por qué ha ocurrido? Hombre, yo particularmente creo que la precipitación lleva a cometer errores. Yo creo que en este caso alguien se precipitó. No culpo a los concejales de este partido Se Puede Ganar, sino que alguien, concretamente la alcaldesa, pues en su momento anuncia que prácticamente va a llegar a un acuerdo con estos dos concejales. Ahí se genera un lío interno no deseado por los dos concejales de Se Puede Ganar. Me consta que están bastante mal. Yo creo que son los más que van a perder con esta historia. Y ahora nos explica eso. Sí, y esa precipitación, pues bueno, llevó a que esa organización, que en su momento, como bien explican estos propios concejales, fue una herramienta, un instrumento para presentarse a las elecciones, que cada cual lo valore como considere, pues al final esa formación exigió que se contase con ellos como organización, digamos, que estaba detrás con su marca para esas negociaciones, y mostró algún desacuerdo. Y ahí pues parece, sobre todo por lo que uno lee, tampoco la información es de primera mano, parece que ha habido un desencuentro y bueno, no pueden incorporarse al gobierno. No solo no pueden incorporarse, sino que esta marca política presenta un escrito, creo que en el ayuntamiento y en la Junta Electoral, pidiendo que sus dos concejales o los dos concejales que se presentaron con su marca pase al grupo de los no adscritos. Con la ley en la mano y la nueva ley canaria de municipios, pues los no adscritos pues, prácticamente no tienen derecho a nada, ni a dedicación exclusiva ni a dedicación parcial. Pierden básicamente todos sus derechos, salvo aquellos constitucionales que por su representación tienen. ¿Ellos habían formado grupo? Ellos pertenecían al grupo mixto, estaban engrosados dentro del grupo mixto, lógicamente con las asignaciones que tiene el grupo mixto repartidas entre todos. Eso lo han perdido todo. La asignación por concejal y claro, todos esos derechos los van a... ¿Y todo eso porque la alcaldesa se precipita? Yo entiendo que se precipita. Yo creo que las cosas tenían una opinión personal y política, porque la pregunta surge. Yo, primero amarraría los machos, como decimos por aquí, y después, una vez atados, empezaría a caminar. Pero llevamos 15 días después de la marcha de nuestro grupo del gobierno y la alcaldesa no ha sido capaz de conformar una mayoría. No solo eso, sino que, bueno, sin más parece, ¿no?, que es muy selectiva, y me parece, vuelvo y repito, una opinión muy particular y personal, que se tenía que haber dejado todas las vías abiertas, todas. Desde conformar una nueva mayoría, si lo estimaba necesario, o desde el punto de vista de quedar en minoría, dejando las vías abiertas para que todos los grupos, incluido el nuestro, pudiésemos dialogar y entendernos. Y puntualmente apoyar algunas cosas sí y otras no, en fin. Yo sigo entendiendo o sigo pensando que quizás desde la oposición seamos capaces de conseguir aquello que siendo gobierno no conseguíamos, que las cosas se consensuaran, ¿no? Hoy casualmente o precisamente hemos presentado a los medios de comunicación. Ya lo habíamos presentado por registro el día 23 de marzo, el miércoles de Semana Santa, un estudio de proyecto con cargo al ICTE. Recuerdo a los oyentes que la vez anterior nos escucharon, o los que no, que este grupo al que yo represento, Más por Telde, siendo miembro del gobierno, no fue invitado a la mesa técnica donde se iban a tratar y debatir los proyectos del ICTE. El plazo cierra el día 23, se abrió la participación a todo el mundo, a los ciudadanos en general, y a partidos políticos. Pues nosotros desde la oposición hemos presentado nuestro proyecto, siendo gobierno, sin embargo, no pudimos. Hemos presentado nuestro proyecto, pero ahora leyendo también, uno se va poniendo al día,
Pues vemos que hoy ha habido una reunión en el Cabildo donde ya se da por cerrado que Telde va a invertir 2,7 millones de euros con proyectos del ICTE para obras. Es decir, no entiendo para qué se ha abierto la participación ciudadana cuando ya los proyectos están cerrados. El 23, que fue miércoles. Miércoles. El día anterior, el primer día festivo de Semana Santa, jueves. Jueves, por viernes. Por lo tanto, si se abría el 23, ¿quién presentó el 24, 25, 26, 27? Ya estaba hecho, ¿no? Imposible. Yo entiendo que sí, que estaba hecho, que si hoy se da por hecho que en la mesa que convoca el Cabildo, que se llevó al Cabildo, sí, que se van a invertir en estos 10 años, o se pretende 600 millones de euros con cargo al ICTE. Todos los municipios se han puesto de acuerdo para hacer un frente común en frente del gobierno canario para consensuar la inversión. Bueno, pues esa supuesta apertura a la participación, a que se pudiesen presentar proyectos que fuesen estudiados con tiempo, pues no ha habido tiempo de estudiarlo, porque en Semana Santa no creo que hayan trabajado. Es decir, que esto ha sido un paripé y que todo estaba ya resuelto y que... Entiendo que sí, porque, como se suele decir, los hechos determinan la realidad de las cosas y los hechos son lo que bien explicabas, que el día 23 se cierra el plazo, tenemos 4 días de fiesta, porque sábado, domingo, jueves y viernes, y hoy, pues bueno, vemos al vicealcalde, a don Alejandro Ramos en el Cabildo, hablar de que a Telde este año le corresponden 2,7 millones de euros y que ya hay unos proyectos ya que están cerrados. Bueno, quizás trabajaron jueves, viernes. Que no voy a dudar de que los proyectos sean buenos o sean malos, pero bueno. ¿No conoce usted los proyectos? Sé que se pretendía invertir en el mercado municipal, porque eso sí se comentó en una de las mesas de coordinación, pero el resto quedó ahí un poco en veremos, ¿no? Tampoco se tenía claro cuál era la idea que iba para el mercado municipal, porque el mercado municipal ya en su momento con las obras del plan Zapatero se hizo una gran inversión, que parece ser que el tiempo ha demostrado que no fue lo suficientemente, digamos, eficaz o acertada, porque seguimos teniendo en el mercado problemas y no solo problemas estructurales. Ahora se ha descubierto, aún andábamos nosotros por el gobierno, de que desde junio del 2014 hay una inspección de seguridad, de prevención, salud y demás que ha obligado al ayuntamiento a presentar sus proyectos de instalaciones que no existían. Bueno, una serie de problemas que se vienen arrastrando de atrás y que parece ser que con la inversión del ICTE se intentaba un poco subsanar. Yo lo dudo porque, digo, los problemas que tiene el mercado son bastante gordos y grandes y no solo los estructurales. ¿Y si no se soluciona, cómo queda el mercado? Bueno, llevamos ya unos años, ya con el gobierno anterior se hablaba de una supuesta privatización, de una inversión en la parte trasera que se va a hacer también con una inversión que se hizo con dinero del plan Zapatero, que quedó la estructura trasera donde se ponían los mercadilleros los sábados a vender. Se tiró todo y se quedó la estructura de hierro, que lleva años así, un dinero invertido en balde. Bueno, con las obras del plan de cooperación, eso sí se había consensuado por parte de todos, del plan de cooperación para este año se iba a invertir en recuperar aquello y ponerlo en uso como un recinto multiuso para realizar diferentes actos, aparte del recinto ferial que ya todos los sábados se organiza. Eso sí estaba consensuado. También estaba pactado y firmado cuando se firmó el pacto como una de las obras prioritarias la recuperación del Juan Carlos Hernández en Ginamar, que le pido disculpas a Juan Carlos porque él prefiere que se hable de él para bien, porque siempre que nombramos, damos su nombre, claro, es para hablar de una instalación deportiva que lleva ya desde el 2007 cerrada, unos por otro, otros por uno, la casa sin barrer, pero bueno, lleva su nombre y todos lo conocemos por la instalación deportiva que lleva el nombre de Juan Carlos Hernández. Eso se va a hacer probablemente, si no fallan los cálculos, antes de que acabe el año, con el plan de cooperación del Cabildo Ayuntamiento. Ya eso estaba cerrado, pactado y dentro del plan de obras que se presentó al Cabildo, y se espera, por los plazos que se han marcado, que antes de final de año esté listo. Bueno, entonces tenemos un municipio como Telde que, según la propia alcaldesa, antes de ser lo que venía aquí con bastante frecuencia previo a las elecciones, tenía una deuda de alrededor de 300 millones de euros. Tú me dirás si así o no. Una deuda importantísima, problemas de todo tipo generados por esa situación y una inestabilidad política bastante importante, porque ahora mismo tenemos en el gobierno a Nueva Canarias, al Partido Socialista y al señor Martel, ¿no? Este es el gobierno que tenemos ahora mismo, y enfrentado al resto de los grupos de una u otra manera, porque
Sí, porque ellos... Porque no ha sido capaz de consensuar con el resto, por lo tanto... No, ella misma dijo que el pacto con este grupo político, que ahora no sé cómo se llamará, pero en fin... De momento... Era gente progresista, de izquierda, y casi se posicionó solo en esa postura. Hace difícil, yo qué sé, pactar con el PP, por ejemplo, en fin. Sí, eso es complicado. Es complicado. Bueno, ante esa situación... El vecino de Telde, si uno viviera en Telde, diría, bueno, ¿y ahora qué pasa? No. ¿Me van a freír impuestos? ¿Van a subirme a mí para...? ¿Cómo se arregla eso? Vamos a ver. A impuestos están fritos. Ya Y eso no lo toca nadie hasta el año 2033, salvo que Telde aparezca una varita mágica que equilibre las cuentas. Se paguen las deudas con los bancos, se paguen las deudas con los expropiados y se paguen las deudas con los proveedores que se van acumulando. Porque hay un dato curioso, ¿no? De una auditoría que desconocemos, porque fue uno de los compromisos de este gobierno, que la concejala de Hacienda hasta hoy estamos esperando, desde el 24 de septiembre del año pasado, que de los datos de esa auditoría o de las 3.000 facturas de dudosa procedencia o que se desconocía, pues no sabe. ¿3.000 facturas? Sí, eso dijo ella en una improvisada rueda de prensa donde se daba un avance de auditoría. Yo lo decía también en alguna mesa de coordinación, que llevamos 6 meses esperando, desde septiembre, casi 6 meses, a conocer, porque nos comprometimos con los ciudadanos de Telde a decirle cuál era la realidad económica del municipio. Y seguimos esperando. Yo espero y seguiré insistiendo para que los vecinos de Telde conozcan la realidad del municipio. Hablábamos de 44 millones de euros contabilizados no aplicados a presupuesto. Eso se recoge en la liquidación de cuentas de las cuentas del año 2014. Eso es cierto, eso es un dato que aparece reflejado en las cuentas. La liquidación de cuentas que se presenta al Ministerio de Hacienda, que se presenta a la audiencia de cuentas para que nos den las perritas del Fondo Canario de Financiación, y eso es un dato que está ahí, pero es que de septiembre del año pasado a febrero, el pleno de febrero, donde la interventora lleva el informe trimestral que tiene que presentar al Ministerio de Hacienda informando de la ejecución del plan de ajuste, hablamos ya de 49 millones. Algo no se ha arreglado, algo no se está haciendo bien. A lo mejor los equivocados somos nosotros, pero algo sigue sin hacerse bien. No solo lo que ya parecía que heredamos, que alguien tendrá que explicarlo. Lo que está creciendo. Estamos creciendo. Seguimos contabilizando facturas que no tenemos aplicación presupuestaria. Hay retrasos de 1 año en los pagos, hay proveedores que se están quejando. Si después de 9 meses, esos problemas estructurales que todos los criticábamos y todos los conocíamos, porque aquí nadie puede decir que los problemas no se conocían. A lo que íbamos, vecinos fritos a impuestos hasta el 2033 por el plan de ajuste del gobierno anterior. Y la refinanciación el 20 de junio del 2014, que nos subió los impuestos a todos, nos obliga a subir la tasa de la basura antes del 2018 casi en un 200%, porque los servicios tienen que autofinanciarse. Todo para que nos diesen esos dineros a través de los fondos ICO, para hacer aquellos pagos que se hicieron de aquella forma. Se nos suben los impuestos, se cierran servicios básicos, algunos dicen esenciales ahora, como las escuelas infantiles, como la escuela de música, se recortan muchísimos servicios, se despiden 27 trabajadores de la empresa de recogida de residuos, 27 de la empresa de parques y jardines, se hace un ERE, se recorta ese servicio, se reduce, es decir, Telde está cobrando el tipo impositivo más alto en toda la historia de la democracia, en estos 37, 38 años, y estamos prestando el peor servicio. No hay un equilibrio entre lo que está pagando el vecino y el servicio que se le está prestando. El mantenimiento de las vías es desastroso. No puedes hacer inversiones porque no te lo permite la ley del señor Montoro, aquella de sostenibilidad y racionalidad. El plan de ajuste te limita, de facto estás intervenido porque no puedes hacer nada sin que el Ministerio de Hacienda te diga, tiene usted la bendición. Entonces, el vecino ahora está viviendo la misma situación que vivía hace 9 meses. Yo creo que en una posición mejor porque que se conforme un gobierno como el que se conformó, con 3 fuerzas políticas más el invitado de don Juan Martel, generó unas expectativas tremendas y nosotros participamos en ellas. Se gestó un gobierno de cambio en razón de lo que había anteriormente, que nos llevó a esa situación, que parece ser que la alcaldesa actualmente aún no se ha dado cuenta que esa es la situación, porque quiere seguir caminando sobre lo que había sin pararse a pensar
que la situación que vive Telde no es culpa de los que estamos. Ya la venimos heredando, y no del gobierno anterior, la venimos heredando hace muchísimos años. ¿Está hablando usted de la época de Paco Santiago? Estamos hablando de que Telde debe solo por principal, por expropiaciones, a lo que tenemos contabilizado a día de hoy, casi 32 millones de euros, a lo que hay que añadirle los intereses cuando se pague ese principal. Y eso no es del gobierno anterior, que puede tener parte de responsabilidad porque en su momento también pudieron hacer algo. Vale, pero Telde no está donde está porque el Partido Popular, Ciuca, Coalición Canaria hicieran lo que hicieron, que lo hicieron, y está ahí, y muchas cosas que nosotros hemos denunciado en Fiscalía y que están judicializadas. Pero esto no es nuevo, la desestructuración de la plantilla municipal, personal poco cualificado. A mí me parece una falta de respeto opinar sobre los trabajadores municipales de esa forma, sin conocerlos. Si algo intentamos, por lo menos los concejales de Más por Telde, cuando participamos de este gobierno, fue, pues, oye, dar margen de confianza a esos empleados, y en algunos casos, salvo las raras excepciones, las cosas funcionaron bien. Desestructuración, eso es nuevo. 9 meses después el ayuntamiento tiene un personal no cualificado, cuando hay personal que lleva más de 20 años en este ayuntamiento. Ahora seguimos con el personal, veo que es una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy ciudadana que tengo una propiedad en Telde, sí, concretamente en La Garita. Pago por un solar 1.200 y pico euros, el cual me cuesta mucho sacrificio pagarlo, lo pago desglosado. Este solar he tenido muchos problemas con él, lo tengo en primera línea, lo tenía vallado por 3 lados, es de mi propiedad, y el ayuntamiento, cuando le ha hecho falta, lo ha cogido para las fiestas que se celebran en La Garita. Siempre me lo han destrozado. Yo he sido una ciudadana que no los ha denunciado, sino que he ido al ayuntamiento y he presentado, con todo mi debido respeto, por escrito, la denuncia correspondiente en el ayuntamiento. He hablado con todos los representantes del ayuntamiento, de costa, de playa, de urbanismo. Bueno, con todo, ese señor lo conozco, pero lo conozco de haber ido a un mitin y haberlo visto, pero no, y he hablado con él, pero no lo conozco de este caso, ¿no? Entonces me he entrevistado, como le estaba diciendo, yo he recibido llamadas de los ciudadanos de allí de La Garita, porque los perros entran a mi solar. ¿Por qué hago esta denuncia? Y me llaman por las moscas verdes. Incluso le dije al ayuntamiento que iba a llamar a Sanidad, porque lo que no había derecho es que estuviera siempre aquello lleno de moscas verdes, de basura. ¿Por qué digo esto? Porque mi solar estaba vallado por 3 lados. Cuando he conseguido, porque da para 2 calles y el frontal para el mar, cuando he conseguido que me lo vallaran, me han vallado 2 lados. Y entonces el otro lado, ¿qué pasa? Que vienen los ciudadanos, entran por allí, se meten con los perros, hacen toda clase de festejos, y otra vez la misma historia. Por último, que tengo esta fotografía, por último, han cogido, me han quitado toda la valla completa, la han enrollado, le han quitado el cartel de prohibir aparcar que está puesto por parte del ayuntamiento. Yo tenía incluso un cartel que lo tengo en venta, el solar, y todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora están los coches aparcando, o sea que yo estoy pagando con mucho sacrificio ese solar y están aparcando los coches y a mí nadie me hace caso. Bien. Cuando he ido a buscar un guardia, porque me he plantado hasta por la noche en la playa para decirle a la gente que saque los perros de allí, y cuando he ido, los ciudadanos, claro, me dicen, señores, ¿cómo lo demuestra usted? Digo, mire mi carnet, he ido a buscar un guardia, no aparece un guardia por todos los alrededores para notificar que esa propiedad es mía, que ya lo he hecho muchas veces. Y muchas gracias y perdone que lo moleste. A ver, ¿qué nos dice don Juan Francisco? Pido que me vaya en el solar por los 3 lados. Muy bien. Que la valla está tirada en el suelo. Que yo no estoy pagando un dinero para que unos ciudadanos, con todos mis respetos, estén aparcando allí. De acuerdo. Gracias a usted. ¿Conoce el tema? Sí, conozco el tema. El tema está, vamos a ver, cuando bajamos hacia la playa, vamos a dar 2 marcas comerciales, la trasera del Galeón y del Timón, la calle que desemboca en la costa,
Es el único solar, cierto, que da en primera línea de playa, cierto, también. La señora lo tenía vallado, también es cierto, porque me consta que ella en su momento se dio y tendió la mano al ayuntamiento para que en su momento lo ocuparan, pero también pidió que se le respetara una serie de condiciones, y ahora cierto también es que está dejado en la mano de Dios. Eso es verdad, y me consta que se han presentado quejas y requerimientos. El tema de los solares es una cosa curiosa también, porque recuerdo una visita institucional que se hizo a Ojos de Garza, y bueno, cuando la alcaldesa comentó aquello de que iba a dar instrucciones de que se vayasen los solares, porque había una ordenanza que lo regulaba. No hay ordenanza que regule el vallado de los solares, eso ya es algo que indica el plan general, el propio plan general, que habla de el cuidado y vallado y mantenimiento por parte de los propietarios de esos solares. Hablamos de Telde tiene cientos y cientos de kilómetros de solares públicos y privados. Empecemos por los nuestros, están como están, y luego exijamos al ciudadano. ¿Qué ocurre exigir a un ciudadano en estos tiempos que vaya un solar, que Telde se ha convertido, por lo que sea, ahora o antes? Vamos a buscar responsables en algunas zonas, en vertederos de otros municipios, porque hay transportes de otros municipios que vienen, solar abierto, larga su camión de escombro y se marcha, no pasa nada, sino ahí te dejo el muerto y hasta luego. Alguien decía, hombre, con una orden de ejecución ustedes deben de obligar a los propietarios. La orden de ejecución tiene una virtud y un defecto. Si el propietario tiene recursos propios para hacerlo y se le ordena la ejecución del vallado, la protección, limpieza del solar, va bien, pero cuando el particular dice, mire, yo no tengo recursos, soy un pobre, no tengo ni para mantener el solar, el ayuntamiento, desde que dicta la orden de ejecución, subsidiariamente tiene que ejecutarlo, pasar factura, cobrará o no cobrará, pero tiene capacidad de recursos propios el ayuntamiento para vallar todos los solares. O sea, a veces hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Hola, buenas noches. Sí. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Señor Suárez, buenas noches. Don Juan, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que don Juan conoce mi voz. Soy de algunos pocos ciudadanos de Telde que no pertenecemos a ningún partido político y tenemos bastante conocimiento de cómo funciona el ayuntamiento y lo que es el ayuntamiento de Telde. Don Juan le dirá después por qué. Yo soy de los que opino públicamente, desde hace 2 o 3 años, que el ayuntamiento debe ser intervenido. El señor Férez Tafí ha dado ya bastantes razones y don Juan conoce cientos y cientos de más. Y yo también. Debe ser intervenido. Yo no le voy a pedir la opinión a don Juan, estamos en medio. Lo que sí le voy a preguntar es, ¿tendría usted como político miedo a la intervención? Que parece que algunos lo tienen. Y segundo, ¿no cree usted que la irresponsabilidad del gobierno de la nación, sea el que sea, por dejar de la mano, no digo de Dios porque es el diablo, de la mano de alguien, un ayuntamiento con tanta deuda, sin servicio, etcétera, etcétera, porque entonces yo no voy a hacer repetir? ¿Hay una irresponsabilidad del gobierno de la nación? Bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches, le contesta don Juan Francisco. Conozco al oyente muy bien, además creo que habla con conocimiento de causa y profunda, al margen de que no milite en ningún partido político, que me consta también. Miedo a una intervención, hombre, que la administración central intervenga en un ayuntamiento, ya eso son palabras mayores, muy grave. Algo grave tendría que suceder. Lo que dije antes, Telde está intervenido de facto. Tenemos un plan de ajuste, estamos sometidos al dictado del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Coordinación Autonómica, que nos controla, que fue aquella que nos permitió al Ayuntamiento de Telde, al gobierno anterior, suscribir esos créditos ICO, y a cambio le exigió el cumplimiento estricto de una serie de condiciones, que eran las que comentábamos antes, durísimas para los vecinos de Telde. Ahora mismo, con las cuentas en la mano, no las actuales, las últimas que pudimos ver, las del 2014, pues las del 2015, la cuenta general aún, bueno, ya a 1 de marzo había que cerrar y no se ha cerrado.
La cuenta general antes de mayo tiene que ir a la Comisión Económica, a la Comisión Especial de Cuentas, pero con las cuentas en la mano el equilibrio presupuestario en Telde no se consigue. Los ingresos siguen estando por debajo de los gastos. Eso es palpable, está ahí. Y lo que decía antes, que no terminé, cuando este gobierno pacta y genera unas expectativas, algunos fuimos muy prudentes. Lo fuimos en campaña, no fuimos populistas, no fuimos ofreciendo el oro y el moro. Y siendo gobierno, en muchos casos, evitamos los grandes titulares. Y reabriremos las escuelas infantiles. Nunca nadie, y está escrito en lo pactado, dijo reabriremos mañana las escuelas infantiles, como decía la alcaldesa, que se iba a plantar en el despacho de la vicepresidenta del gobierno y hasta que no abriera las escuelas infantiles no se iba a mover. Vamos a ver, no hay que generar falsas expectativas, sobre todo a las trabajadoras que han sufrido, sobre todo a los padres que han padecido el cierre de ese servicio. Yo, la prudencia, creo que en estos 6, 7, 8, 9 meses que estuvimos ahí, fue la tónica habitual, por lo menos en lo que a mí respecta, y además se puede mirar las hemerotecas en estos meses. Tengo un plan A, tengo un plan B, eso era tanto la alcaldesa como el portavoz del Partido Socialista respecto al tema de las escuelas infantiles, y se generan unas expectativas, y el tema de las bajadas de impuestos y el incremento de los servicios y tantas cosas que se iban dejando caer, y todos eran titulares de prensa en estos 6 meses, que a uno le empezaba a doler el estómago, porque conociendo la situación, como bien hablaba el oyente último que intervino, conociendo la situación de Telde, lo lógico era lo que se había hablado. Llevar una gestión, digamos, normalizada de la administración, hacer las auditorías de gestión, conocer cómo estaba la administración por dentro, hacer ese diagnóstico de situación para luego aplicar la medicina correcta. Y yo creo que Telde, aunque suene esto a un eslogan político, Telde tiene solución, pero hay que ponerse a trabajar. Yo entendí, no conozco al señor, usted si lo conoce. Pero miedo a la intervención, no. Miedo a la intervención por lo que puede destapar una intervención del Estado y que ahí no se van a parar en historias. Y sobre todo, dice usted, tendría que ocurrir algo tremendo. No es algo tremendo que tenga esa deuda, que los proveedores tarden más de un año en cobrar. Por lo tanto, cuando necesiten suministrarse pueden tener problemas con algunos proveedores. Ya no es una situación grave. Los ratios oficiales hablan de 170, 180 días, lo oficial. Digamos lo que recoge el papel. La realidad, y así lo expresan los proveedores, que hay proveedores que llevan un año sin cobrar. Pero como además se está incrementando esa deuda, pues... Se sigue contabilizando sin aplicar a presupuesto. Es decir, seguimos gastando más de lo que tenemos, pero seguimos cometiendo imprudencia. A lo mejor políticamente no es correcto lo que voy a decir. Mucha gente me dirá, joder, es que decir eso, pero es el momento, con todo el respeto del mundo para los vecinos que se van a beneficiar, es el momento, en una situación como la que tiene Telde, de gastarnos 1,5 millones de euros en el AURU de Ginamar, por poner un ejemplo. Aunque ya el convenio venía de atrás, ya el Estado había dado el visto bueno, iba a aportar unas perras, el gobierno de Canarias también. Si Telde no puede invertir, pero en esto sí. Es el momento. Es decir, castigar a 100.000 habitantes para beneficiar, que además es necesario, que lo necesitan, que hay que hacerlo, 480, 490 viviendas. Tenemos que pagarlo todos. Políticamente no es correcto. Se está tirando usted piedra sobre su tejado, pero quiero seguir siendo coherente. No quiero ser un populista o un cachanchan. Lo fácil es decir sí, y 1,5 millones nada más y 20 en la remuda. Claro, como hay un núcleo de votos. Claro. Pero mire, a lo mejor es que los vecinos de Telde necesitan que se les atienda otros servicios también. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? ¿A quién vamos a dejar de pagarle? Alguien dijo alguna vez que Telde tenía el suficiente patrimonio. A ver, ¿qué significa eso? Bueno, yo termino. Tenía suficiente patrimonio para, digamos, una vez vendido, digamos que tener capacidad para financiar esa deuda. ¿Usted dice porque no lo tiene o porque es difícil o porque...? Vamos a ver, Telde tiene patrimonio municipal de suelo que proviene de... No de las expropiaciones, porque las expropiaciones son sistemas generales, que si quieren entramos en eso, que eso sí es el quebranto económico más grande que ha sufrido este ayuntamiento,
que a alguien habría que exigirle responsabilidades serias, y no hablo solo políticas, sino judiciales. Porque muchas de esas aprobaciones no tuvieron que hacerse. Vamos a ver. Se elabora el plan general y se aprueba el plan general del 2002, se señalan sistemas generales, se afectan suelos de particulares por aquello del interés general para plazas públicas, colegios, lo que fuese. ¿Vale? Yo no dudo de que hayan cosas que se hayan hecho, pero yo pongo un ejemplo: la pista de atletismo, esta la que presumimos por encima del Hornillo, los dueños del suelo no han cobrado y presumimos de que van atletas de élite a entrenar allí. Tenemos una plaza pública en el centro de San Gregorio, la plaza de Picacho, de una familia que lleva años peleando para poder cobrar, que nos va a costar, sin poner una piedra, sin poner un bloque, nos va a costar a todos los vecinos de Telde, porque lo vamos a pagar todos, 1.000 millones de las antiguas pesetas, 6 millones de euros, solo en principal. Y es donde está el Picacho azucarero, cosa curiosa, ¿no? Que hay muchos colectivos sociales y ecologistas que protestan por o reivindican que el Picacho se restaure. Es decir, aquí hay una parcela así, hay un estanque, hay una finca por la parte trasera y el trocito donde está el Picacho, todo se expropió menos eso. Es decir, lo que tenía un interés cultural, científico, lo que queramos, nunca se tocó. Pero el resto, un estanque y un solar de unos particulares que bien podían haber utilizado aquello porque está en la misma zona urbana de Telde, que tiene un valor enorme, pues se expropia. Se expropia y no se ha pagado, no solo no se ha pagado, sino que ya vamos por 6 millones de euros entre uno y otro. Son dos propietarios, la familia del Río creo que es, y la familia Suárez, no recuerdo ahora exactamente. Pues eso ya va por 1.000 millones de pesetas. Eso sí es un quebranto económico a las arcas municipales. Hablamos de un parque urbano en la Herradura, que nunca se hará, porque es la loma de un barranco, que empezó el justiprecio por 2 millones de euros. Vamos por 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas. Eso sí es serio. Lo otro... Es decir, una irresponsabilidad tremenda de alguien que hizo ese plan general. Pero vamos a la pregunta del patrimonio municipal de suelo, que era el inicio, el origen del tema. Es decir, Telde tiene proveniente de esos convenios, de esas unidades de actuación, donde por ley el 10% de aprovechamiento de suelos para la institución, que habían convenios que en lugar de un 10 pedían un 30, porque bueno, los particulares porque les permitieran recalificar o construir no tenían inconveniente en ceder ese 10, ese 20, ese 30, lo que pactaran o negociaran, aunque fuese contra ley. Bien, yo llevaba 9 meses de concejal de urbanismo y una de las fuentes de financiación o de ingresos del ayuntamiento era poner a la venta suelo municipal. El que no cogea, renquea. Sí, el que no tiene una traba tiene 2 trabas. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa increíble. No había manera. Intentamos con algunos afectados por las expropiaciones dación en pago, es decir, oiga, nosotros le ponemos suelo, digamos, vistoso, y que usted puede colocar en el mercado y vender y hacer caja. Y eso sí, era una dación en pago. Yo tengo con usted una deuda, fijamos el precio, tasamos precio de venta de suelo y compensamos. Oye, pues a las arcas públicas la economía se aligera y de paso pues vamos dando salida a suelo que no somos capaces de colocar en el mercado porque nadie lo compra. Entonces, pues bueno, había uno que teníamos prácticamente cerrado aquí cerca de La Garita, en el Vial de la Costa, con un campito de fútbol en medio, pero que no había manera, porque había que modificar el plan general, había que hacer 1000 cosas. Bueno, pues ahí quedó. Nos fuimos, vamos a hablar, porque es así, eso se sacó en los medios. Nos vamos al que está frente al Leroy Merlin, este famoso, que don Ambrosio Jiménez entregó en su momento al ayuntamiento como equipamiento deportivo, pero que el ayuntamiento hace una modificación del plan general y lo convierte en comercial. Pues bueno, en el mandato pasado el Cabildo dice, oiga, yo de ese suelo quiero un trozo porque vamos a hacer los accesos a la Mareta por la parte norte por la parte del Leroy y del campo, sí. ¿no? Siempre perdemos nosotros, siempre pierde el ayuntamiento cede su suelo o se compromete. Bueno, la idea era sacar ese suelo a concurso, a subasta, al mejor postor, a buscar perras, porque además habían empresarios que habían mostrado interés en ese suelo. Pero vale, a lo mejor decimos, oye, pues que le decimos al Cabildo que si lo quiere que lo pague, caramba, que ya está bien, que siempre nos toca perder. Pues
Cuando intentamos empezar a trabajar ese suelo, también hay unos afectados por las expropiaciones que también dicen, oye, si van a sacar eso a subasta, nosotros también estamos dispuestos, si la subasta queda desierta, a una dación en pago, porque es un suelo que comercialmente es atractivo y lo podemos colocar en el mercado y saldar deuda. Y, vale, bien, pero como ya el proceso ya iba en marcha, pues nada, nos encontramos después de tanto tiempo que hay un proceso judicial en marcha. Bueno, Ambrosio Jiménez recurre en vía contenciosa el cambio de uso de ese suelo y está bloqueado. Nos vamos a las terrazas. Hay una cuña de suelo que quien diseñó aquello lo hizo para, sinceramente, para fastidiar al Ayuntamiento de Telde, porque si aquella es la parcela que le toca al Ayuntamiento por el proyecto del Parque Marítimo en compensación por, mire, que le den a usted de una tarta una cuña en el medio, ¿para qué lo quiere? Si el dueño de los otros dos es el que tiene, digamos, la fuerza sobre ella, y casualmente en su momento es don Ambrosio Jiménez, ¿para qué me pones en medio? ¿Para que tenga que tragar sí o sí? Siempre don Ambrosio Sí Jiménez. o sí, o con quien compre las otras dos partes. Es decir, mire, pues nada, con esa cuñita, pues tiene un embargo, pues tampoco. Y así nos vamos encontrando que tenemos mucho suelo municipal. Bueno, otro detalle, hay también un empresario que pone interés en una parcela municipal que está detrás del Leroy, que da hacia el Vial de la Costa, en la zona de San Borondón. Allí es un suelo que es una unidad de actuación, yo no sé quién fue el Lumbreras, pero es 100% municipal y pone una unidad de actuación, es decir, te obligas a ti mismo a desarrollar el suelo. Mitad zona de espacio público, puede ser un parque, puede ser lo que quiera, y la otra zona urbana comercial. Bueno, este empresario presentó un escrito diciendo, oye, tengo interés en esa parcela, si van a sacar suelo a subasta, a mí me interesa esa. Pues empezamos a trabajarla, pues una parcela de 3.900 y no sé cuántos metros, que podíamos haber pactado hasta con el empresario, que él ejecutara toda la unidad de actuación, lo que fuese, lo que los vecinos eligiesen. Pues nos encontramos que la parcela no tiene 3.980 metros, sino que tiene 1.700, y eso dice, claro, cuando hicieron el Vial de la Costa, la rotonda, donde desemboca el Leroy en la parte baja, que va hacia el Vial, pues alguien cogió y dice, bueno, pues esto de quién es, de nadie, es del Ayuntamiento, pues meten la carretera y se comen la mitad de la parcela. Y no pasa nada. Y no hay responsable de todo esto. No hay responsable de nada. ¿Pero por qué no hay responsable? ¿Por qué no se le mete mano a esa gente? Porque nadie ha pedido y ni ha exigido responsabilidad. ¿A quién le exigimos la responsabilidad? ¿Al redactor del plan? ¿Al que hizo la obra? ¿Al que fue alcalde en su momento y permitió que se hiciera porque había que correr para adelante? Como siempre, tira para adelante que ya veremos. Eso es lo que nos encontramos en Telde. Tenemos un patrimonio municipal de suelo, siempre se presume de él, pero no hay ninguno. Hasta hace muy poco tiempo, he oído a la alcaldesa aquí, donde está usted sentado, pues, la alcaldesa antes de las elecciones. La próxima vez que usted tenga la oportunidad de hablar con ella, pregúntele, si ella tiene conocimiento, que ahora ella lleva directamente el área de urbanismo. Es que ella ponía como solución a la deuda de Telde el patrimonio. Pero si Telde lleva, desde la etapa que ella estuvo de concejala de Educación, con don Francisco Santiago, 2007-2011 se sacó mucho suelo a subasta, incluido ese que yo digo. El mandato anterior también, el gobierno anterior sacó el suelo a subasta, quedó todo desierto. Ahora se intentó, porque bueno, económicamente parece que hay un poquito más de alegría inversora y hubieron empresas que concretamente mostraron interés por suelos muy concretos, las Rubiesas, en el Goro hay uno igual, que tampoco se puede tocar. Es decir, no hay suelo que no está afectado, el que no está afectado por un embargo está afectado por un procedimiento judicial, el que no está afectado porque lo que tienes sobre el papel no coincide con lo que tienes en la escritura. Es decir, un lío. Y dígame una cosa, ¿y usted por qué quiere ser concejal de Telde? Porque uno se lo plantea de esta siguiente manera. Porque tiene una deuda monstruosa, tiene prácticamente las manos atadas desde el punto de vista financiero. Tiene problemas de personal, como usted me estaba hablando ahora, porque la alcaldesa piensa que gran parte del personal no está debidamente formado o no sé cómo calificarlo. Con ese panorama ahí delante, ¿esta alcaldesa es capaz de sacar ese tema adelante y además ahora en minoría? Vuelvo a la pregunta de hace 10 minutos, la de, o lo que yo estaba intentando explicar de yo huiría de ahí, vamos. No, al revés. El problema es que se está huyendo. Se está huyendo en este momento. Yo entiendo que se está huyendo, es decir, hay 3, 4, 5 grandes problemas que hay que afrontar. Lo que decía el último oyente. ¿Sin miedo a una intervención? No, pero ¿hay que llegar a ese extremo? Entiendo que no. Cuando se conforma este pacto y se firma, se generan esas expectativas que yo decía.
Entonces, son expectativas de cambio, de ilusión, dentro de una situación que todos conocíamos y que se lo habíamos explicado a los vecinos siendo oposición. El plan de ajuste, las subidas de impuestos que hasta el 2033 son intocables, los recortes que hay en todos los servicios y la situación económica derivada del desastre que ha habido de aquí para atrás, de cómo se han mal administrado los recursos públicos. Eso lo sabían los vecinos, pero dentro de ese, digamos, estado, de esa situación, se habían generado unas expectativas. Entonces, lo que entendemos nosotros como grupo político más por Telde es que había que afrontar esa situación. Desde el primer minuto, lo que nos habíamos comprometido, auditorías de gestión. Decirle a los vecinos cómo nos encontramos en el ayuntamiento. Porque si tú compartes con el vecino el problema se sopesa y va a pesar menos. Y lo va a entender. Lo va a entender. Sí. Lo va a entender, porque va a decir, coño, es lógico, este pobre, con las herramientas que tiene... Lo que pasa es que eso era una situación casi imposible de llevar a cabo, porque si se hace una auditoría de, tal y como usted habla, va a afectar al mismo grupo de gobierno que gobierna ahora mismo. Porque claro, habrá que remontar. Nosotros en urbanismo lo hicimos, en cultura lo hicimos. Sí, sí, pero cuando hablamos, como los casos que me acaba de... Parque y Jardines, con el compañero Álvaro... me acaba de hablar ahora del patrimonio de Telde. El tema es en las expropiaciones. Yo soy vecino de Telde y usted me viene y me cuenta esto, le digo, un momentito, vale, de acuerdo, me lo estás explicando y te entiendo. ¿Por qué no le metes mano a Paco Santiago? Yo creo que alguien debiera de responder por la locura, no solo Paco Santiago. Yo he dicho Paco Santiago para vincularlo al grupo de gobierno que gobierna ahora, no por el... bueno, claro. Vale. Claro, porque entonces la alcaldesa, ¿qué respuesta da ahí? Entendido, el vínculo. Entendido. No solo eso, sino estamos hablando de una concejala de Economía y Hacienda y de un concejal de expropiaciones del año 2007 al 2011 que forman parte de este gobierno. Y hay expropiaciones del 2007, hay una plaza del Calero que de 500.000 euros se va a pagar 1.090.000 euros. Una plaza que no se va a hacer, por lo menos de momento, porque no podemos invertir. Vamos a pagar 1.090.000 euros más los intereses cuando toque. Cierto, hay cierta responsabilidad. Claro. Entonces, ¿a quién se la van a exigir? Entonces, si de entrada nosotros, gobierno, hablo en general, empezamos a hacer aquello que se había escrito, a sentar las bases simplemente. Si ya los vecinos sabían cuál era la situación, la estaban padeciendo, la misma que padecen ahora. Hemos generado unas expectativas, vamos a cumplirlas. Lo que no se pueda, hay que explicarlo. Pero lo importante que era decirle a los vecinos de Telde lo que Telde debe. Esa auditoría que se anunció el 24 de septiembre del 2015, me acuerdo perfectamente la fecha, donde la actual concejala de Hacienda hizo unos anuncios que tendrá que dar la cara. Porque hay que darla, porque uno sale a la calle todos los días. Y también le siente vergüenza ajena cuando en un pleno tienes un grupo enfrente, con toda la razón del mundo, que te está preguntando, oiga, ¿y de los 44 millones qué? ¿Y de los 44 millones qué? Hay que tener vergüenza. Mire, que me equivoqué, no pasa nada. Yo escuché no hace mucho al alcalde decir, bueno, quien dice 40 dice 20. Ah, bueno, ya estamos hablando de 20 millones. Entonces esas cosas son muy serias. Y algunos queremos seguir siéndolo y seguir saliendo a la calle y que los vecinos no te tiren de la oreja. Que algunos puedan entender o no entender que Más por Telde salga del pacto. Miren, nosotros no le tenemos apego al sillón, ni al cargo ni al sueldo. Y no estamos en política para seguir remando en la misma dirección que se ha remado en los últimos años. Nosotros entramos generando unas expectativas de cambio que no queremos defraudar. Y si hubiésemos continuado en este gobierno, en este pacto, hubiésemos defraudado, y estamos defraudando a mucha gente. Porque hay cosas que se firmaron, que están escritas, que en 9 meses no se han hecho. Yo me paro a pensar y digo, un análisis, un balance que se tenía que haber hecho en los 6 primeros meses de la gestión. Aparte de la foto, el titular y la cámara todo el día pegada a la cara de la alcaldesa, ¿qué más hay? Yo soy parte de este gobierno, o fui parte de este gobierno. Mire, que a mí también me tiran de las orejas. Yo me siento responsable de lo bueno y de lo malo, aunque lo malo era para algunos y lo bueno era para otros. Entonces, cuando se generan esas expectativas y se elevan tanto y se sacan del sitio, porque lo que querían los vecinos era normalizar la situación, que los servicios se presten lo medianamente de forma correcta, digamos, en razón de lo que tenemos, que nadie nos estaba exigiendo más de lo que ya nos habíamos comprometido. Titulares, mañana o martes, o la mesa antidesahucio, o la segunda. Mire, y detrás, después de la primera, ¿qué ha habido?
Seguimos con mensajes, inversiones, el ICTE, no sé cuántos planes de obra. Mire, y ahora mismo lo correcto es seguir haciendo infraestructuras que las que tenemos no somos capaces de mantenerlas, o habría que ir pensando en otro tipo de cuestiones. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería intervenir. Yo conozco al señor Artiles hace pues aproximadamente 30 años. Somos bien. Yo soy José Luis Rodríguez, soy funcionario del Ayuntamiento de Telde. Hola, señor Artiles. Bueno, José Luis. Es verdad que no lo he visto nunca en muy pocas fotos. He visto al jefe de personal y de igualdad, que yo le llamo desigualdad, y no recursos humanos, sino recursos inhumanos. La señora alcaldesa se presta para escucharte, pero no se soluciona nada, porque a mí cuando se me entrevista y vamos a una reunión y no me solucionas nada ni 3 veces y al final ya caes pesado, y a mí me han hecho una batalla campal y la voy a ganar porque están cometiendo un delito de prevaricar, y es que yo tengo una patología neuromuscular y lo dicen 11 médicos y entre ellos 7 especialistas, y el señor médico de empresa Diego Hernández Delgado dice que es lumbalgia, y ahí se queda el señor concejal de personal y de igualdad. Dice, yo le digo, don Gregorio, usted puede pedir un informe particular, porque yo a usted le he enviado toda la documentación, y porque este señor, que es médico de familia, es capaz de compararse con 7 neurocirujanos, que ahora mismo tengo varios informes y uno más gordo que viene, y que me dicen que yo no me puedo operar. 4. Y toda mi patología es de los nervios ciáticos y de la musculatura que le tengo disminuida. Parece que, y lucho solo, y voy a ganar los juicios solo. He ido como funcionario de carrera que no necesita abogado. Me he visto solo contra la pared, y al final parece que estás como el que estás loco, y no estoy loco, me conoce muy bien el señor Artiles. El señor Artiles es un hombre serio, trabajador, lo he conocido en otras etapas en el Ayuntamiento de Telde, hizo una gran labor en la fraternidad, y chapó por él. Un abrazo grande, y que Telde se solucione, porque ahora mismo parece que nadie sabe preparar las nóminas del Ayuntamiento de Telde, cuando tengo compañeras ahí más que cualificadas. Ahora cada vez que llega intervención hay una coma, un punto coma, con la señora Paloma, con la señora Celeste y con don Gregorio, el de desigualdad y de recursos inhumanos. Y ahora cobramos el día 9 y el dinero está disponible ahí. Y esos son los grandes problemas, unos por un lado, otros por otro. Y don Gregorio, para todo en las fotos, y la señora alcaldesa, pues más de lo mismo. Y el señor Artiles no lo he visto. Pues claro, ¿cómo lo voy a ver? Si se ha pasado trabajando y con todas las trabas que hay. Y le voy a decir una cosa, guste o no guste. Me hablaban de José Manuel Soria cuando hizo la biblioteca. Pues la biblioteca se la tiene que agradecer también mucho Gran Canaria, que cuando cogen el Sacay se bajan y cruzan desde Artenara, de San Mateo, de Galda, nuestros hijos cruzando el paseo peatón, tienen la gran biblioteca, aunque haya que indemnizar. Pero nosotros tenemos un mamotreto aquí, y quién arregla el mamotreto y cuántos millones se han gastado. Muy bien. Buenas noches. Gracias, y un abrazo grande. Señor Artiles, chapó por usted, por gente seria. ¿Qué pasa con las nóminas, dice? Bueno, cierto es que han habido dos retrasos. Yo lo único que, además se lo comenté a Gregorio en su momento y a la concejala de Economía y Hacienda, lo único que echaban falta era un comunicado a todos los trabajadores anunciando, advirtiendo los retrasos. El retraso tenía una justificación. En Economía y Hacienda ha habido un cambio importante. Yo, al contrario que el oyente, que José Luis, la labor que hace la interventora, al contrario que la alcaldesa, que la cuestionó al principio, yo la valoro, porque hemos pasado de un interventor, que era como era, y así está como está, imputado en tantas causas, a una persona funcionaria habilitada estatal, que tiene que hacer encaje de bolillos y hacer por lo menos respetar la ley y que las cosas se hagan correctamente. ¿Qué ocurre? Que los vicios, un sistema corrupto, presupuestario y contable, reconocido en un informe por el propio interventor anterior, donde él reconoce que se falseaban los superávit para maquillar los déficits. Sí, eso está en un informe de 66 páginas, que cuando eso se presenta, con ese informe se hace el plan de ajuste, el plan de pagos anterior a los expropiados que el juzgado rechaza, y ese informe avala también el despido, el ERE de las trabajadoras de las escuelas infantiles.
En la página 5, página 7, además lo tengo aquí en la cabeza, él habla de, bueno, de cuestiones en donde se hablaba de engordar ingresos para maquillar los déficits. Eso está así. O los dudosos cobros que se maquillaban en razón de cómo quería justificar el resto. Ahora es imposible porque Montoro dijo quieto. De aquí en adelante usted a mí el dudoso cobro me lo contabiliza de esta forma, de esta y de esta. ¿Qué ocurre? Hemos pasado de un sistema corrupto, y cuando hablo de corrupción hablo de viciado, algo que se corrompe, que no se está haciendo de forma sana. Hemos pasado a una persona que viene con las tablas de la ley. Y claro, eso cuesta normalizar. Entonces ese periodo de transición es el que ha ralentizado muchísimas cosas, pero que nadie ha sabido explicar. Es algo que yo echaba un poco a veces en falta, es decir, una explicación a los trabajadores, a los proveedores a veces también. Entonces ese periodo de transición ralentizó y ralentiza bastante la administración, no ahora, desde que esta señora llegó, que estaba el gobierno anterior también. Pero a mí me parece perfecto como está trabajando en ese sentido, es decir, oiga, cúmplase la ley. Aquí no se puede pagar sin tener dinero. ¿Cómo es eso? Páguese usted sin caja. Si no hay perras, aquí no se genera gasto. Y luego ordenar las cuentas. Es decir, aquí lo que no podemos tener es un cajón desastre como se tenía aquello de desarrollo de programas, 20 millones, y que eran desarrollo de programas, que si la luz, que si el agua, que si la compra periquito, que si valía lo mismo comprar un abanico que 20 sacos de cemento. Es decir, la cuenta era la misma, no, mire, el agua va a esta partida, el personal va a esta partida. Claro. Entonces, en ese orden, es cierto que el personal municipal tenía que irse adaptando al sistema. Entonces, en personal, valga la redundancia, hubieron muchos, inconvenientes adaptarse al sistema. Los jefes de servicio les ha costado. Pero es que cuesta. La cultura implantada en Telde después de 30 años, cambiarla cuesta. Y en un año no se va a hacer. Eso somos todos conscientes. Pero ¿de quién es esa cultura? ¿Quién ha generado esa estructura administrativa, organizativa, que ahora, según la propia alcaldesa, dice que no le vale? Eso es nuevo. Eso no es del gobierno anterior, que puede tener parte de culpa. Eso viene de viejo. A lo mejor por eso cuesta resolver cosas que vienen de viejo, porque a lo mejor puede ser que afecte o que se tire piedras contra su propio tejado. Pero es un problema de ella, no de los vecinos de Telde, ni de los trabajadores municipales. Yo respeto muchísimo la opinión de José Luis, sé que tiene sus razones para estar como está. Gregorio está intentando hacer un trabajo dentro de lo que tiene, adaptándose a las circunstancias. La interventora, yo la respeto y es más, yo la apoyaría, le daría cuerda para que no se vaya, para que no se aburra, para que no permita que nadie la aburra, porque es la única forma de poner orden, un poco de concierto y que la legalidad se respete, aunque ese periodo de transición nos lleve un año, porque sé que cuando ese trabajo se termine, venga quien venga detrás, las cosas irán mejor. Pero vamos a ver, hemos empezado hablando de la situación política y del gobierno que ahora mismo está en minoría en Telde. Usted ha hecho además una exposición que imagino que necesitaríamos 2 o 3 programas más para que se informara bien todos los ciudadanos de Telde. Ha hecho una exposición de circunstancias, hechos por los que está pasando el ayuntamiento, que a mí me parecen de muy difícil solución, más por Telde. ¿Cuál es el planteamiento ahora? ¿Verla venir? ¿Que la alcaldesa vuelva a intentar hablar con ustedes o con cualquier otro grupo? ¿Que haya una moción de censura? ¿Que se vaya la alcaldesa? ¿Qué pasa? No solo en el ámbito político, estrictamente político, sino qué pasa, porque quien esté al frente en ese ayuntamiento, el grupo de gobierno que esté al frente, tiene ahí delante una multitud de problemas gravísimos. Pero hay que afrontarlo. Claro, pero no se afrontan desde la minoría, desde las discusiones personales, desde ese punto de vista, no sé. A eso voy. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, al margen de las diferencias políticas, que ya lo expliqué, creo que si yo me llevara muy mal con usted, pero usted estuviese en el grupo de gobierno conmigo, yo diría, oiga, Juan Francisco, esto es aquí y esto es para solucionarlo. Vamos a tratar de solucionar los problemas. Claro. Aunque me caiga usted fatal, aunque... No, debiera ser así, ¿o no es así? Vamos a ver, en política... a lo mejor no somos políticos, que no somos políticos al uso, a lo mejor somos distintos, somos diferentes. Cualquiera en nuestro lugar se hubiese quedado en el gobierno manteniendo el sueldo, el cargo y la bondad es que da el estar en el poder, porque eso te da cierto nivel de influencia. Nosotros hemos dicho, nos vamos a la oposición y a lo mejor allí vamos a conseguir lo que no hemos sido capaces de conseguir en el gobierno.
Gobierno en minoría, lo que hablábamos antes de la estabilidad, a mí no me preocupa. La inestabilidad que tiene el ayuntamiento ya la tiene. ¿Hay que afrontar el presupuesto de este año? Claro, estamos en marzo, no tenemos presupuesto del 2016. Eso también es uno de los compromisos. Seguimos trabajando con un presupuesto que todos votamos en contra, por lo menos los que estábamos en el gobierno. ¿Y qué hemos hecho para resolverlo? Nada. Vamos a, cuando usted quiera pactar el presupuesto, mire, yo estoy dispuesto. Y apoyar todo aquello que lleve la bendición que haya que llevar, porque es bueno para los vecinos de Telde. Seriamente. El plan general, vamos a sentarnos en la mesa a consensuarlo. Mire, hay gobiernos, en el Estado español se ha gobernado en minoría y se han buscado los equilibrios, comunidades autónomas, con grupos independientes o con quien sea, para buscar un equilibrio para sacar los grandes temas adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué Telde no? ¿Por qué Telde tiene que tener una mayoría sí o sí? Si eso es lo que lleva es a la imposición constante. Don Francisco Santiago gobernó 12 años con mayoría absoluta. ¿Resultado? Lo estamos viendo. ¿Resultado económico, social para el municipio? Yo creo que hay una buena parte, oye, que hay que reconocerle, pero bueno, Telde estaba como estaba y creció en desarrollo en materia educacional, y Telde tiene muchas dotaciones, en temas de salud igual, hay cuestiones en temas deportivos también, pero mire, y eso ha conllevado el qué, a que muchos vecinos de Telde no hayan cobrado aún porque se le ocupó su suelo, porque se le trató como se le trató, y ahora, no sé cuántos años después, desde el año 94 hasta hoy, los que estamos ahora en el 2016, estemos respondiendo ante eso, coño, eso es serio, así hasta yo. Y con las perras que había antes, ¿no? Cuando antes se podía gastar, venían dineros de todos lados. Pero, mire, esos 12 años de mayoría nos llevó hasta aquí. Esa es la parte económico-social. Pero en la parte política, la historia también dice que todo aquel que a la sombra de él vivió, ya no está en política. Yo recuerdo el último caso, don José Antonio Pereira. Caso similar al que vivimos ahora. Allí eran 2 partidos, ahora somos 3. Pero decía la alcaldesa en unas declaraciones, en una entrevista que le hacían en la prensa, contestó 10 días después a la ruptura del gobierno, decía que ella lo que no quería eran reinos de taifa. Digo, yo tampoco, pero tampoco quiero un imperio. Es decir, el imperio de yo, como soy el más votado, pero mire, es que a nosotros nos votaron para gobernar, ¿y a nosotros para qué? ¿Para levantar la mano en los plenos? No, para lo mismo. Usted tiene 7, el PSOE 4 y nosotros 4. Nosotros somos la segunda fuerza más votada en Telde. Usted perdió 3.000 votos, su partido, y bajó 2 concejales. Nosotros crecimos el doble. Es decir, la motivación de cambio no está en su partido, está en el mío. Con más razón para responder a la gente y no defraudarla. Y no me voy a someter a lo que usted quiera ni a sus imposiciones por aquello de la estabilidad. Si la estabilidad se consigue, céntrese y siéntese a tratar los temas, los grandes problemas que tiene Telde. ¿Se ha endiosado Carmen Hernández? Mire, yo eso no lo puedo decir porque yo sinceramente no la conozco en el tiempo. Sí, mi relación con doña Carmen Hernández, conocimiento, trato, del año 2007 para acá aproximadamente, 2006, y un trato, hola, adiós, alguna conversación, algún café, pero hasta ahí. Luego en la oposición, ella estuvo 3 años en el Parlamento, ella no sabía de Telde. Ahora cuando también critica aquello de... Claro, es más cómodo estar en la oposición, criticar y destruir, que gobernar. No. Y no tengo una moción de censura incongruente. Si es cómodo estar en la oposición, ¿para qué te voy a plantear una moción de censura? Me quedo cómodo. Como dice, criticar y destruir. Mal concepto tiene de la oposición, pero es un concepto que ella no domina porque 4 años de oposición de su grupo, 3 estuvo en el Parlamento, en el sillón caliente, y 1 año porque se presentaba a las elecciones al frente de su partido. Ahí tuvimos algún roce por aquello de, oiga, que después de 3 años en el Parlamento, a los que hemos estado aquí 3 años dando el callo y sufriendo, y encima nosotros con 2 concejales, sin grupo político, sin un concejal liberado como tenían ellos, que tenían 2, y estábamos aquí sufriendo el castigo de una mayoría, defendiendo el pabellón de la manera que lo hacíamos. Lo que no era de recibo era que cuando llegase, es maestra, pero mire, yo con todo el respeto del mundo para los docentes, clases
de democracia, de derecho, de transparencia, de participación, después de tantos años y después de 3 años en la oposición partiéndonos el pecho allí, mi compañero Rubén y yo, nos dolía que viniese, que parece que se había descubierto el mundo en aquel momento, cuando ella llega a liderar la oposición de su partido en Telde. Entonces ahí sí tuvimos algún rifirrafe, pero nada más, nada más. A mí cuando alguien dice, es que la mala relación personal, pero es que yo no tengo ningún tipo de relación, que cuando en 9 meses el vicealcalde, como que, vamos, por ser el segundo, me denominaban, la alcaldesa en 9 meses me llamara 5 veces, oiga, algo falla, la comunicación no existe, la coordinación tampoco, porque hay cosas que yo me estoy enterando por la prensa de que están sucediendo. Algo falla. Entonces cuando empezamos a pedir que se reúna la mesa de seguimiento desde octubre hasta que se reunió, por lo menos conseguimos que se reuniera antes del 30 de marzo sin nosotros, pero bueno, eso es duro, es un proceso duro de paciencia y de aguantar cosas. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo que hacemos es, vamos a apoyar todo aquello que el gobierno plantee, que quiera tratar, sobre todo lo que se firmó y se acordó. Las expectativas que se generaron con los vecinos estamos dispuestos a cumplirlas desde la oposición, apoyando al gobierno. Cuando se firmó el pacto. Cuando se firmó el pacto, no lo que ellos han inventado en estos meses, hablando de cosas que son inviables. Mucho titular de prensa, pero inviable. Estamos dispuestos a lo que quiera. A lo mejor conseguimos, como ya he dicho varias veces, que se siente en la mesa ahora, cosa que antes nos costaba. Se sentaba todos los lunes. Alguien dice, hombre, es que usted no se quería sentar, es que me siento todos los lunes, pero no nos entendemos. Entonces, alguien tendrá que sentarse que se pueda entender. Pero nadie, lo explico eso, pero parece que ellos todavía no lo han entendido. Estamos dispuestos a entendernos. Nosotros, la relación nuestra con el Partido Socialista es excelente. No tengo ningún inconveniente en que nos pidan colaboración, nos pidan ayuda y en darla. Desde la oposición, sin cobrar sueldo. Mire, le hemos ahorrado 3 sueldos al ayuntamiento desde el de 4. Mire, estamos en la oposición, colaboramos con el gobierno en todo aquello que sea bueno para Telde. Decía que no tenía una moción de censura por parte nuestra, no la va a tener. Nosotros no vamos a tomar iniciativa para montar una moción de censura para desbancar a nadie. Nosotros no estamos para desbancar a nadie. Tomar iniciativa. Eso es. Si el gobierno termina de deteriorarse, serán circunstancias que obliguen al resto a ponernos de acuerdo. Más por Telde como formación política está obligada a escuchar. Eso es así, estamos en política, pero no seremos nosotros los que tomemos ninguna iniciativa para desbancar a nadie. Vamos a apoyar lo firmado y lo pactado en toda la extensión del documento. A pesar de no estar en el gobierno. A pesar de no estar en el gobierno. Vamos a dar estabilidad desde la oposición sin problema. Hoy mismo, casualidad, en las comisiones de pleno previas al pleno. La oposición tiene mayoría en las comisiones. ¿Se tumbó algo, se echó atrás algo que llevara al gobierno? Nada. Se intentó que se corrigiesen 3 cuestiones que hay que explicarlas porque es un tecnicismo legal que por mucho que dijésemos nos vamos a tener, encima no íbamos ni a votar en contra, porque entendíamos que era un error. Si un acuerdo de Junta de Gobierno es un acuerdo de Junta de Gobierno, es un órgano suficientemente competente para, dentro de sus funciones que marca la ley, tomar acuerdos. Pero que el Pleno ratifique un acuerdo de Junta de Gobierno no tiene lógica, o es Pleno o es Junta de Gobierno. Y bueno, en esa discrepancia, pero aún así no votamos en contra, nos abstuvimos. Y el Gobierno en minoría, aunque los dictámenes no son vinculantes para el Pleno, sacó adelante lo suyo. Y si en el Pleno hay propuestas que son buenas para Telde, ahí estaremos. Plan general, obligatorio Pleno. Con nosotros no nos va a encontrar en contra ni enfrente si lo que se firma es lo que se lleva es lo pactado. A mí que no me saca con cosas nuevas. Presupuesto, si lo que se presupuesta se ajusta a la realidad y nos dejamos de populismo y de chorradita y vamos a trabajar seriamente para que este ayuntamiento se equilibre económica y presupuestariamente, nos va a encontrar. Porque ese ha sido nuestro compromiso y nuestra palabra con los vecinos que nos votó. Bien, don Juan Francisco, estamos llegando ya al final del día de hoy. Yo creo que la gente que nos haya seguido de Telde o de cualquier punto de la isla tiene una visión clara de lo que está pasando ahora en el municipio. Pero a los vecinos de Telde, ahí a la Cámara directamente, pues lo que usted quiera decirles en el sentido que quiera decirles. Sobre todo tranquilidad,
Se rompe un gobierno, pero no se pierde la estabilidad. La situación es la que es, esa la conocemos todos los vecinos de Telde, la estamos padeciendo. Y en lo que respecta a Más por Telde, al grupo al que yo represento, no se dejen tampoco, no se dejen llevar por los comentarios de pasillo, el morujeo típico. Nosotros hemos tomado una decisión que hemos explicado en muchísimos medios de comunicación y explicamos en nuestra sede, en nuestra asamblea a toda nuestra gente. Nosotros vamos a seguir manteniendo aquello que nos comprometimos en su momento, tanto electoralmente como cuando firmamos el pacto, y Más por Telde sale de este gobierno porque la base de una buena relación es la confianza y el respeto. Se perdió primero la confianza y luego se perdió el respeto, y no se puede estar en un pacto donde eso se ha perdido. Seguimos manteniendo la coherencia, no nos ata un cargo, ni un sillón, ni un sueldo. No hemos tirado la toalla para nada. Desde la oposición vamos a construir y vamos a ser críticos, como siempre, como ha sido este grupo político, pero no vamos a permitir imposiciones ni abusos. Lo que decía antes, reinos de taifas no, pero imperios tampoco, porque la historia también dice, recuerdo a don Marcelino Galindo, recuerdo a don Juan Rodríguez Betancor en paz descanse, recuerdo a José Antonio Pereira y recuerdo a muchísimas personas que por dejarse llevar por el ritmo del imperio terminaron desapareciendo. Han formado parte de la historia de la política en Telde. Y Más por Telde no nació para ser algo fugaz. Más por Telde nace como proyecto ciudadano, como se inició en su momento, para cambiar las cosas, para más de lo mismo que se queden los que están. Muy bien. Don Juan Francisco, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Espero que la gente haya visto la realidad del problema que se afronta en Telde. Pero Telde tiene solución. Muy bien. Entonces, dentro de cierto tiempo volveremos, si usted le parece bien, aquí y contaremos cómo va todo esto. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Don Juan Francisco Ortiz, presidente de Más por Telde. Nos vamos. Ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Volvemos mañana.